Hebreos capítulo 2, verso número 14. Vamos a continuar con nuestra serie Celebrando a Cristo, y este es el tema número 8 de esta serie. Vamos a pasar hoy a la penúltima fiesta judía, llamada el Yom Kippur, que vamos a estudiar esta fiesta en dos partes porque hay algunas cosas importantes de esta fiesta que debemos entender y son un poco pesadas, hermanos, en el sentido de que hay que estudiar mucho, hay que entender muchas cosas. Entonces vamos a ir despacio para que podamos digerir toda esta información, que es mucha información que tal vez mucha gente ha leído, pero no la ha entendido. Pues vamos a tratar de entender, vamos a tratar de comprender lo que Dios quiere para nosotros. Este tema se va a llamar Fiel Sumo Sacerdote. Vamos a ponerlo así. El Yom Kippur, que es el día de la expiación, también se le llama así a esta fiesta. La fiesta de la expiación se divide en dos partes. La primera parte es la parte que hace el sumo sacerdote, que es hacer expiación por él mismo. Esta fiesta es cuando el sumo sacerdote entra por una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sangre. Para eso es esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur. Entonces la primera parte es el sumo sacerdote ofrece por él primeramente. Tiene una vestimenta especial, ofrece por él y por su familia, y después la segunda parte es ofrecer por el pueblo. ¿Okay? Esas son las dos partes de la fiesta en general. Entonces vamos a estudiar hoy la primera parte, que es el sumo sacerdote. Vamos a estudiar esa parte, porque vamos a ver, por decir, hay unos versículos que vamos a leer, que tienen dos carneros o dos cabritos, y echan suertes, y dice uno lo haces por Jehová y otro por Azazael, y uno lo van a dejar ir al desierto. Entonces, ¿qué significa todo eso? Y de hecho, hermanos, esa fiesta la quieren reiniciar los judíos. De hecho, ellos ya tienen un establo ahí en Israel, ya con vacas rojas, se le llaman vacas rojas. Y las queman, y con esas cenizas la mezclan con agua, y esas cenizas es para la expiación. Ellos ya tienen todo eso, ya tienen todas las vacas, tienen todos los animalitos, ya los tienen. Ya tienen el altar, ya tienen el candelabro, ya tienen, todos los utensilios de oro, ya los tienen, las vestiduras sacerdotales, ya las tienen una escuela para sacerdotes, ya están entrenando a los sacerdotes cómo deben de hacer los sacrificios. ¿Qué les falta a los judíos? Les faltan dos cosas. Uno, el arca que muchos dicen que ya sí saben dónde están. Sí saben, si tú vas hay uno que se llama el Museo del Templo allá en Jerusalén, y es gente que se dedica a eso, a recaudar fondos para el templo, lo cual ya tienen todos los fondos, tienen todos los planos, tienen ya todos los materiales de construcción. O sea, cuando ellos digan se construye, se construye. O sea, ya no hay ningún topo, no hay de que nos estamos deteniendo porque no hay dinero. No es cierto. El dinero ya lo tienen todo. Entonces les falta el arca. Entonces cuando tú vas con ellos y les dices, oigan, ¿y saben dónde está el arca? Y ellos nada más te quedan mirando así como que diciendo, no te vamos a decir. Pero la María dice, no, pero díganos, ¿sí la saben dónde está? Y dicen, sí sabemos dónde está. O sea, los israelitas sí saben dónde está el arca del pacto, sí saben. ¿Por qué no la han sacado aún? Bueno, porque eso implicaría casi una guerra dentro de la ciudad santa. Recuerden que Jerusalén está dividida en 4 partes. Una parte es de los árabes, otra parte es de los israelitas, otra parte es de los cristianos, o en este caso los católicos, y otra parte es de los jordanos, o llamados también palestinos. ¿Dónde surgieron estos? Bueno, cuando fue la dispersión de Tito Vespasiano, cuando se los llevó Roma a los judíos, pues dejaron la tierra abandonada. Entonces pasaron varios imperios allí a ocupar, y uno de ellos fueron los árabes.
que construyeron allí la cúpula dorada, que tienen allí a un monumento supuestamente ellos que se les llama la roca del cimiento. Supuestamente ellos tienen allí la roca donde Abraham iba a sacrificar, según ellos, a Ismael. Porque recuerden que los árabes son hijos de Ismael, los israelitas son hijos de Isaac. ¿Okay? Entonces vamos a leer allí, Hebreos 2:14. Entonces hay muchos datos aquí que tenemos que tener en cuenta para saber entender esto, hermanos. Por eso les digo que nos vamos a ir un poco despacio con esta fiesta, porque es una de las fiestas más importantes. Pero tenemos que entender que esta fiesta ya se cumplió. ¿Ok? Esta fiesta ya se cumplió, ya no hay más sacrificio por el pecado. Y hermanos, entender esto es muy importante, porque aquel que no entiende esto, por eso regresa a la ley. Por eso regresa a la ley, porque no ha entendido el sacrificio de Cristo. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está, está hablando de esa fiesta. Para entender este pasaje necesitamos saber de esa fiesta. Entonces aquí está hablando de esa fiesta. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, voy a decir algunas cosas aquí. Esta fiesta, la sexta fiesta, llamada el Yom Kippur, depende mucho del templo. Esta fiesta no está en función, pero sí está en espera. Es una de las fiestas que más los judíos quieren reactivar, pero no pueden reactivarla si no hay templo. ¿Okay? Tienen que construir el templo, y en cuanto empiece el templo, empieza esta fiesta. Cuando dice la palabra en Daniel que la abominación desoladora hará cesar el sacrificio, se refiere a esta fiesta. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de la expiación. Y entonces ahí se van a dar cuenta los judíos que su Mesías ya ha venido y que ellos lo rechazaron. Hasta ahorita ellos piensan que el Mesías no ha venido, que está a punto de venir. Ellos piensan que no ha venido. Entonces hemos visto ya 5 fiestas y mencionaré cuáles son. Número 1, ya vimos la Pascua, que ya se cumplió. ¿Verdad? Ya se cumplió esa fiesta. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que ya se cumplió. Número 3, la fiesta de las primicias, fiesta que ya se cumplió. Número 4, el eslabón que une estas fiestas con las últimas 3, Pentecostés, fiesta que obviamente ya se cumplió. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Ya se cumplió esta fiesta. Número 5, fiesta que vimos la semana pasada, la fiesta de las trompetas, que esta fiesta no se ha cumplido todavía, que está próxima a cumplirse, ¿verdad? En lo que es el rapto. Porque se sonará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esta fiesta aún no se ha cumplido. Entonces, sexta fiesta que vamos a ver hoy, recuerda que son 7, nos falta ver una, que es la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, así también llaman, o sea, el Sukkot. Entonces vamos a ver hoy la fiesta que se le llama la fiesta de la expiación, así se le llama, la fiesta de la expiación. Esta fiesta, hermanos, se celebraba 10 días después de la fiesta de las trompetas. Entonces, recordemos que la fiesta de las trompetas era en el mes séptimo, el primer día, que era luna nueva. Entonces, a partir de ese día, se contaban 10 días. En el 10º día del mes séptimo, celebraba la fiesta de la expiación, o también llamada el Yom Kippur. ¿Ok?
Entonces, hermanos, para poder entrar a esos establos, hermanos, de las vacas, tú tienes que pedir un permiso especial al ejército. Si quieres ir a ver esos establos en Israel, de dónde están las vacas, que ellos ya tienen muchas vacas, o sea, tuvieron que cruzar muchas especies, hermanos, los judíos, para poder obtener una vaca roja, que ya se habían extinguido las vacas rojas. Entonces los judíos empezaron a hacer muchas cosas, la verdad. El pueblo de Israel ha sido un medio, hermanos, por el cual Dios ha traído muchas cosas. O sea, que Dios, por medio de Israel, ha bendecido al mundo. ¿Ah? O sea, muchos odian a Israel, pero Israel ha sido un pueblo en el cual Dios ha traído bendición al mundo. Israel, por decir, es el país más avanzado en tecnología. Israel es el país que tiene el ejército mejor entrenado del mundo. No es Estados Unidos, es Israel. Israel inventó esa parte de la cosecha por goteo. Viene de Israel, esa parte. O sea, ellos tienen puro desierto. ¿Cómo le haces para regar todo un campo? Bueno, ellos inventaron el método por goteo. Ellos tienen, por decir, tienen máquinas, o con su ingeniería han ideado máquinas para sacar agua potable del Mar Muerto, que es un mar de muchas sales. Ellos también tienen muchas cosas de invernaderos. En Israel hay fruta, hay de casi todas las frutas en todo el año. ¿Por qué? Por los grandes avances en la agricultura de Israel. Israel estuvo en el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Vamos a ponerlo así: Israel financió mucha de la Segunda Guerra Mundial con todas las expropiaciones que los nazis les hicieron. O sea, una de las razones por las cuales los nazis expropiaron propiedades en Polonia y en Alemania a los judíos era porque los judíos son mucho de acumular oro. Entonces, ¿dónde sacaron toda esta parte de tener dinero? Porque la guerra implica dinero, hermanos, que hay que comprar armas, hay que comprar balas, hay que comprar tanques, hay que comprar comida. ¿De dónde sacaron todo ese dinero los alemanes para poder sufragar una Segunda Guerra Mundial? Por eso expropiaron a todos los judíos, porque ellos decían que los judíos estaban robando la riqueza de Alemania. Entonces, viéndolo en un punto de vista así, fueron los judíos los que financiaron esa guerra, porque les fueron expropiadas muchas cosas. Entonces, por medio de Israel, hermanos, han venido muchas cosas. Y obviamente, por medio de Israel vino la ley, y por medio de Israel vino el Mesías, que es lo más grato. Pues vamos a leer, hermanos, qué es lo que se debe hacer en esta fiesta. Levítico capítulo 23, verso 26. Ahí es donde se nombra esta fiesta. Vamos a leer un poco para tratar de entender qué se debe de hacer en esta fiesta. ¿Okay? Levítico capítulo 23, verso 26. ¿Okay? Dice ahí, Levítico capítulo 23, verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, ¿por qué? Porque venimos del contexto, venimos hablando de la fiesta de las trompetas. Entonces también en este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahí afligiere significa que habrían que vestirse de otra manera. Habría que vestirse, o sea, y esto lo vamos a ver ahorita con el sumo sacerdote. Eso significa afligirse, significa que tendrían que tomar otro tipo de vestimenta. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiría a tal persona de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente hacer trabajo no es que el trabajo sea malo,
sino habla de una distracción, habla de que a él no le importa la expiación, por eso hace trabajo. ¿Qué? O sea, o haces una o haces la otra. No significa que el trabajo sea malo, sino que tiene que entender que este es un día muy importante y no puede dedicarlo solamente al trabajar. No, tiene que también tener un tiempo en el que saber que él necesita reconciliarse con Dios. ¿Ok? Ningún trabajo haréis, versículo 31. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es decir, tendrían que prepararse para este día especial. Ok, entonces, nuevamente, la sexta fiesta cae el día 10 del mes 7, el mes llamado el mes de Tisri. El mes de Tisri, que en este caso, nuevamente, en nuestro calendario sería entre septiembre y octubre, más o menos. Entre septiembre y octubre se celebra esta fiesta. Y esta fiesta era el día santo más solemne de todas las fiestas. Y ocurría una vez al año. Como dijimos, esta fiesta ya se cumplió. ¿Por qué? Porque prefiguraba al definitivo sumo sacerdote, en este caso, Cristo. Cristo es el sacrificio, pero a la vez es el que sacrifica. Es difícil entenderlo un poco, pero significa que como Dios es uno, Él mismo ofreció sacrificio, pero Él mismo es el sacerdote quien lo presenta. ¿Para beneficio de quién? De aquellos que, como a la manera de Abraham, han creído en Dios. Ahora vamos a otro pasaje en Levítico, que es el que más nos vamos a enfocar para entenderlo. Levítico capítulo 16. Ahí está más o menos ahora todo el procedimiento que se debe de hacer. En el anterior de Levítico vimos qué día que se tenía que hacer en general. Pero aquí en Levítico 16 vamos a ver ahora lo que se tiene que hacer singularmente, o sea, más adentro de la fiesta. No vamos a leer todo porque es todo ese capítulo, no lo voy a leer todo, voy a leer unos 7, 8 versículos para que más o menos entendamos a qué se refiere. Habló Jehová a Moisés, Levítico 16, versículo 1, después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Recuerden que Aarón tenía 4 hijos, pero Nadab y Abiú, borrachos, entraron al tabernáculo a ofrecer incienso. Dice que entraron a ofrecer fuego extraño, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y entonces dice que salió fuego del tabernáculo y los consumió. Entonces dice que los enterraron. O sea, no se le permitió a Aarón hacer luto por sus hijos, ¿eh? No se le permitió tener luto por sus hijos. Pero viene aquí una advertencia. Y le dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le das advertencia? Porque eso fue lo que hicieron sus hijos. Sus hijos entraron detrás del velo como si fuera un día cualquiera, tomando a Dios como si, no, pues hoy se me antojó entrar, pues entro. No. Eso, entiéndelo muy bien, hermanos, entiéndelo muy bien. Dios tiene reglas y no es a tu manera, no es como tú quieras. Ese es un problema que a veces tenemos. Es que yo pienso que Dios es así, eso es lo que tú creas. Pero si Dios dice de una manera, así debe de ser. Si Dios dice que es porque crees, así es y así siempre será. El problema que tenemos es que muchas veces pensamos que yo creo que es así. Bueno, tú crees. Es que yo siento que es así. Bueno, tú sientes.
Pero si no estoy de acuerdo con la palabra, el que está mal eres tú. ¿Qué? Es que yo no creo que Dios sea tan cuadrado, ¿no? Tan cuadrado. Pues ve este pasaje, lee el contexto y te vas a dar cuenta que Dios cuando dice algo así debe de ser. Por eso, hermanos, la iglesia debe de ser un lugar donde no es que es un colegio militar, pero tampoco es para que hagamos lo que querramos. ¿Por qué? Porque Dios tiene reglas y Dios tiene orden, y el orden trae bendición, hermanos. Por eso las gentes allá afuera quieren bendición, pero andan de verdad con una vida tan desordenada y quieren así la bendición. Dios no los puede bendecir así. Tienes que tener orden. Si no tienes orden, la bendición no puede venir a tu vida. Entiendan bien ese principio, hermanos. El orden trae bendición. Si tú no pones orden, no va a haber bendición en tu casa, o en tu vida, o en tu trabajo, o en lo que emprendas. Si no tienes orden, no puede haber bendición. Pero nuevamente, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. O sea, para que no le pase lo mismo que a sus hijos. Cuando tú vayas a venir acá, dice ahí, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, es decir, lo que quiere decir es eso. Si él entra cuando él quiere, le va a pasar lo mismo que a sus hijos. Con esto, dice, entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Fíjate, ya empieza a decir Dios cómo deben de entrar. ¿Ok? Entonces, la manera en que entró Nadab y Abiú era una manera altanera, una manera altruista, una manera desordenada, una manera autosuficiente. O sea, Nadab y Abiú entraron al tabernáculo en una autosuficiencia de que, pues, soy el sumo sacerdote y a ver quién me dice algo. Ah, pues Dios te va a decir algo. Ahí te va. Lo consume a los dos. Entonces ahora Dios le dice a Aarón cómo debe de entrar. Debe de entrar con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahorita voy a explicar ese pasaje. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación y que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Tú dices, ¿y eso qué, pastor? O sea, eso, ¿cómo lo entendemos? Bueno, después te lo voy a explicar. Vamos a explicar esos pasajes. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, lo tenía que soltar y que se fuera al desierto y allá. ¿Okay? Entonces, nada más te voy a decir algo. Eso significa, y Dios hizo alejar, ¿qué? Nuestras iniquidades. Eso significa más o menos que lo envía al desierto. Pero la próxima semana voy a explicar más a fondo esa parte de Azazel. ¿Ok? Entonces, aquí hay mucho que hacer análisis, hermanos, y vamos a ir despacio, porque quiero que quede bien claro esto. Los 9 días entre la fiesta de las trompetas y la expiación también se les llama los días terribles o los días de la aflicción, así se les llama. Recuerden que ellos pensaban que la fiesta de las trompetas eran como un aviso de que venía la expiación. ¿Ok? En nuestro caso, las trompetas es un aviso de que Cristo regresa por su iglesia. Se trata de un tiempo de arrepentimiento y de humillación para poder, al 10º día, presentarse delante de Dios. Con el correr de los siglos, se han desarrollado, en relación a esto, tradiciones religiosas adicionales. Tradiciones religiosas.
como cierto tipo de vestimentas, cierto tipo de bebidas, cierto tipo de comidas, pero eso ya no está en la ley, eso ya no está allí, no dice, en este momento van a comer tal alimento, no dice eso, eso ya ellos lo inventaron. Esta ceremonia, hermanos, del Yom Kippur, se enfocaba mucho en el sumo sacerdote, ya que este era el único que entraba al lugar santísimo para ofrecer sangre y así hacer expiación. Con la sangre de un macho cabrío conseguía la expiación de todo el pueblo. ¿Ok? Según la tradición, estoy hablando de gente que ha estado allí, que lo ha visto, que lo vio o que se ha dado relatos. Según la tradición, el pueblo entero perseveraba durante toda la ceremonia en temerosa reverencia, es decir, andaban con cilicio y ceniza mientras el sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y entonces el sacerdote iba con una cuerda en la pierna. ¿Por qué? Porque si entraba y no había hecho expiación, se moría. Se moría. ¿Te imaginas que Dios fuese así el día de hoy? Que, no, pues no está sirviendo con un corazón correcto, se muere. No. Ya nada más quedaríamos, o quedaría uno o dos en la iglesia, o no quedaría nadie. ¿Te imaginas? O sea, que Dios de verdad fuese de esa manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios ha cambiado? No. No quiere decir eso. Entonces, ¿por qué con ellos fue de esa manera y con la iglesia no es así? ¿Cuál es la razón? Que hay que decirlo, hay que decir varias cosas aquí. Número uno, ellos tenían una desventaja. Estos israelitas en el antiguo pacto tenían una desventaja. ¿Cuál desventaja? No tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Nosotros sí lo tenemos. Esa es una gran ventaja. En el antiguo pacto, ¿quién convencía de pecado? La ley. La ley, dice Gálatas capítulo 3, que fue puesta para que se hiciese evidente el pecado. El pecado existía, pero no era evidente. Cuando vino la ley, el pecado fue evidente. Pero ahora, ¿quién convence de pecado en la gracia? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque vendrá y convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Juan 16. ¿Te das cuenta? Hay una gran ventaja. A nosotros nos redarguye el Espíritu Santo, pero a ellos los redarguía los profetas, que en este caso es la palabra misma. Los profetas en el Antiguo Testamento es como un símbolo de la palabra. Entonces, ¿por qué Dios en el Antiguo Pacto era más, como que se ve que es más severo y en el Nuevo Pacto no? Bueno, no nos equivoquemos, es el mismo Dios. Recuerden a Ananías y Zafira. Entonces, ¿por qué ahora no nos morimos? Porque Dios es muy paciente con nosotros. Dios es muy paciente. De verdad, pero no es porque Dios no lo pueda hacer. Dios es muy paciente con nosotros. Y nos tiene mucha paciencia y nos tiene mucha misericordia, pero no tentemos a Dios. No tentemos a Dios pensando que Dios no puede hacer nada conmigo. Sí puede hacerlo. Y no te imaginas hasta dónde Dios puede hacerte caer si no nos humillamos. ¿Ok? Entonces, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, toda la gente lo veía salir porque había una cortina, un velo. Entonces, cuando salía el sacerdote, pronunciaba el nombre de Yahvé. Salía y decía Yahvé. Y con profunda reverencia el pueblo, cuando escuchaba eso, se inclinaba y adoraba sobre su rostro. O sea, su rostro significa que su rostro caía hasta el piso. Eso significa inclinar su rostro a tierra, significa que no es como los japoneses, no. Es que ellos se arrodillaban y su frente tocaba el piso, significa.
Y después, el sacerdote pronunciaba Yahvé 10 veces, pero solamente el sacerdote podía pronunciar lo que es el nombre de Dios. Y cada vez que el sacerdote pronunciaba Yahvé, el pueblo se inclinaba para hacer reverencia sobre su rostro. Y todo esto llevaba casi todo el día. Así era la fiesta del Yom Kippur. Entraba el sacerdote, lo esperaban afuera, cuando él salía y decía Yahvé, adoraban. Y 10 veces lo decía, Yahvé, Yahvé, y adoraban. Ok, entonces vamos a hacer un poquito más de análisis de este pasaje. Vamos a iniciar en el versículo número 2. Levítico 16, versículo 2. Vamos a iniciar allí, vamos a estudiar un poquito, vamos a ir despacio y vamos a ir estudiando, porque yo sé que este tipo de enseñanzas son un poco pesadas, hermanos, porque es mucho entender este tipo de cosas. De hecho, una vez yo pensé dar una serie de Levítico, pero siento que aún no estamos listos para algo así, porque es un poco pesado, Levítico, y otros también. Vamos a tratar de entender un poco. Levítico capítulo 16, verso número 2. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera. ¿Qué es el propiciatorio? Recuerden que el arca era una cajita, y arriba llevaba una tapa, toda de oro, con 2 querubines, mirándose al frente y con las alas, casi se pegaban entre las alas los querubines, mirando hacia el propiciatorio. Entonces el propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Propiciatorio viene de la palabra propiciación, que significa como que agradarme de, soy propicio a ti, eso significa. Entonces, ¿por dónde hablaba Dios? Estaban los 2 querubines mirando hacia el propiciatorio, estaban las alas, y en medio de las alas y de esos querubines, ahí hablaba Dios. Porque los querubines, hermanos, en la Biblia, son un símbolo de la santidad de Dios. ¿Dónde vemos eso? Isaías capítulo 6. ¿Se acuerdan de que dice, y salió que los querubines gritando, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso? Isaías vio eso. Dice que al momento que vio eso dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al santo. Ese atributo es el que más se repite de Dios. Santidad. Santidad. Entonces, quiere decir que una de las cuestiones por las cuales la gente moría era la santidad. ¿Qué es ser santo? Significa apartado. No podemos venir delante de Dios con pensamientos del mundo. Que ese es el error que muchos hoy han cometido. Y es que piensan que Dios también se va a adaptar a los nuevos tiempos y al pensamiento del ser humano. Están totalmente equivocados. Dios no tiene nada que ver con los pensamientos tan terrenales y tan pecaminosos que el hombre tiene. Porque Dios es santo. Y todos sus mandamientos son santos. Y todas sus decisiones son santas. Por lo tanto, cuando Dios toma una decisión en tu vida y en mi vida, Él nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Tú piensas que Dios va a tomar una decisión porque a esta hermana le falta candela? Le vamos a meter candela ahí al horno para que esta hermana sienta cómo es amar a Dios en tierra de indios. No, Dios jamás haría eso. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso dice Santiago, capítulo 1, cuando alguien es tentado por el mal, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué no tienta a nadie? Porque Él es santo.
Entonces, cuando el hombre peca y cuando el hombre hace cosas fuera de la voluntad de Dios, el primer atributo que se agrede es su santidad. La santidad de Dios, la santidad de Dios es tan profunda, hermanos, que no la podríamos comprender. O sea, Dios es tan santo que ningún hombre puede permanecer de pie delante de él. Es más, Dios es tan santo que los querubines tienen que tapar sus rostros con alas, porque tienen 6 alas. Con 2 vuelas y con otras 2 se cubren el rostro. ¿Por qué? Porque es tanta la santidad de Dios que ni los mismos ángeles pueden poder mirarla. O sea, es algo incomprensible, hermanos, en verdad. Entonces, cuando dice la gente, es que ¿por qué? Si Dios sabía que iba a caer allí, ¿por qué me puso eso Dios? No te equivoques. Dice la Biblia que dice que el hombre es atraído y seducido por su concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Es una pasión desordenada, llevada al extremo. Todos tenemos deseos, hermanos. Deseos de, por si tú ves un coche y tú tienes un deseo, dices, yo quisiera tener un coche así. Está bien, eso no es malo. El problema es cuando ya se convierte en una obsesión, eso ya es una concupiscencia. Ya se convierte en un deseo desordenado, algo que tú quieres obtener, cueste lo que cueste, y que no te importa qué de tu vida tengas que vender o que tengas que gastar con tal de obtener eso. Eso ya es una concupiscencia y eso es un pecado. Entonces muchos dicen, es que Dios me puso eso. No, es que el pecado es como un anzuelo, así lo pone Santiago. Es que tú eres como un pescadito que te pone un anzuelo y el anzuelo tiene como algo que es como que parece comida. Y el pescado lo ve y dice, pues ya, aquí ya me alimenté. Pero no se da cuenta que cuando muerde el anzuelo, ¿qué pasa? Dice ahí la palabra, es atraído y seducido. Y cuando ha picado, entonces es sacado, y entonces, dice ahí, el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Entonces Dios no puso eso. Dios no puso eso. Eso tú mismo lo pusiste. Eso tú mismo te atrae. O sea, hay algo dentro de nosotros, hermanos, por eso hay que tener cuidado. Por eso muchos les digo, que muchos dicen, yo no haría eso. Yo nada más te digo algo. Aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Aléjate de Cristo y vas a ver cómo lo que tú tanto dices que no harías, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú te alejas de Cristo y tú ya no te alimentas de la palabra, de algo más estás lleno. Entonces te empiezas a llenar de la carne. Y la carne, el que siembra para la carne, de la carne, va a cegar corrupción. O sea, vas a ver que todas las cosas que tú quieres emprender se mueren. ¿Por qué? Porque están hechas en la carne. Por eso, hermanos, la santidad es necesaria en el Hijo de Dios. ¿En qué sentido? En que tú no puedes hacer las mismas cosas obteniendo resultados diferentes. Eso es una locura. Eso pensaba Albert Einstein. Albert Einstein decía que la mayor locura es hacer las mismas cosas tratando de obtener resultados distintos. Es lo mismo. Tú eres cristiano y quieres seguir viviendo a la manera del mundo queriendo que Dios te bendiga. Eso es una vil locura. No funciona así. Si tú eres hijo de Dios, lo que tienes que hacer es vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Vivir apartado. Bueno, entonces ahora ¿cómo vivo? Para eso está la Biblia. Por eso tú ves que aquellos que no se disipulan cometen cada barrabasada. ¿Por qué? Porque les falta ese conocimiento de saber cómo Dios quiere que vivan. Y como vivas así, entonces vas a traer bendición. Porque Dios quiere tu santificación.
y mi santificación. Entonces, que nunca falles, Dios no está diciendo eso. Porque el ejemplo vivo es David. Muchos dicen, ¿por qué si David era el hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó? Porque ser conforme al corazón de Dios no significaba que nunca se iba a equivocar. Era el hombre conforme al corazón de Dios porque él, cuando Dios lo reprendió, él se humilló. Cosa que Saúl no hizo. Entonces, retomo nuevamente. El propiciatorio era la muestra de la santidad de Dios. Y tenía mucho que ver con esta fiesta. Y nos hace ver que el perdón de Dios, la justificación de Dios y la salvación de Dios entra en la soberanía de Dios porque Él eligió la manera de salvar. Y la manera que Dios eligió para salvar es la fe. ¿Ok? ¿Quién eligió eso? ¿Quién decidió eso? Dios en su soberanía decidió eso. Que la manera de salvar a los pecadores iba a ser por la fe. ¿Dónde se reveló esto? Con Abraham. Se reveló más claramente. Pero más atrás se reveló con Noé. La fiesta del Yom Kippur era año tras año. Versículo 3. 16:3 de Levítico. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El sumo sacerdote debía entrar una vez al año en el santuario con 2 animales para ser sacrificados, un becerro y un carnero. Esto hace entender que era para él y para su familia. Y aquí voy a poner un verso paralelo. Hechos capítulo 16, verso 27. Ahí anótalo, lo voy a leer porque si no ya me quedan nada más 15 minutos. Okay. Dice, despertando el carcelero, estaban aquí en Filipos, Pablo y Silas. Entonces dice que estaban en Filipos y estaban en el cepo, lo que les dije en la clase del Instituto Bíblico. Entonces dice que vino un terremoto y que se abrieron todas las puertas. Entonces dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pregunta, ¿cómo se dio cuenta que se iba a matar Pablo si estaba hasta adentro? ¿Ustedes han ido a la cárcel de aquí de Tlaxcala? ¿Al Cerezo de aquí? Tienes que pasar unas, creo que 7 puertas para poder llegar bien a las celdas. ¿Te imaginas dónde está? Dice que Pablo estaban en el cepo porque eran como que los más peligrosos, todos estaban hasta el fondo. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que el carcelero se iba a matar? Dice, buena pregunta, pastor. Déjeme masticarla. A ver cómo le hizo. Tenía cámaras allí y con el celular se dio, se va a matar. No, pues aquí podemos decir, Dios se lo reveló. Dios le dijo que se iba a matar. Entonces eso nos dice algo, hermanos. Es que muchas veces Dios te pone gente, porque ¿saben qué? El nivel de suicidios aquí en Tlaxcala ha subido demasiado. Demasiado. Yo tan solo en este mes, en el mes pasado, julio, yo me enteré como de 5 jóvenes que se quitaron la vida. Se colgaron. Por eso la gente, ¿por qué crees que ahorita el gobierno está diciendo que van a regresar a las escuelas sí o sí? Aunque no importa que el semáforo esté en rojo. ¿Sabes por qué quieren regresar? No por la economía, sino porque se están dando cuenta que los niños, que los adolescentes y que los jóvenes, la mayoría de búsquedas en internet es cómo suicidarme. Pero ¿por qué viene eso? ¿Por qué los jóvenes, los hijos buscan ese tipo de búsquedas? Todo eso es consecuencia de todo eso, ese pensamiento de ideología. Como no tienen una familia y como se van con la mentira de que tú eres
Tú no necesitas de un hombre, mujer. Tú puedes. Pues demuéstrame que sí puedes. Tú no puedes cambiar el diseño de Dios. El diseño de Dios era un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un rol en una familia. Entonces, cuando es una mujer soltera, pues la mujer soltera o trabaja o cuida niños. ¿Cuál de las dos? No se puede. Entonces la mamá, pues obviamente tiene que ir a trabajar. Y los niños, al estar solos, están de ociosos. Y la ociosidad es un taller para Satanás. Cuando tú estás ocioso, o sea, no hagas la prueba, pero cuando estás ocioso, se te viene cada pensamiento a la mente. O sea, se te vienen pensamientos tontos, pero se te vienen. De que estás ocioso. Por eso el trabajo es una bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque la ociosidad te mata. Entonces, cuando el niño anda de ocioso, ya lo ves que se subió a la barda. Luego el niño anda de ocioso, ya bajó la harina y se la echó encima. De que anda de ocioso, de que anda buscando a ver qué hacer. Pero todos esos pecados que se están viendo de ideología y todo eso, están destruyendo la sociedad y están destruyendo las familias y están destruyendo a los jóvenes y a los adolescentes. Pues quiere decir, hermanos, al punto que voy es que muchas veces Dios te va a permitir y Dios te va a revelar, este chavo se quiere matar. Como a Pablo se lo reveló. ¿Y qué es necesario decirle? Entonces dice, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, ¿verdad? Se precipitó adentro. Estabas adentro, Pablo. Y temblando se posó a sus pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir, becerro y carnero. Tú y tu casa, becerro, carnero. Eso es lo que entraba, con lo que entraba, ¿qué? El sumo sacerdote, por él primeramente. Entonces, vamos también a definir, ¿qué cosa es expiación? ¿Qué cosa es expiación? Porque uno tiene que ser por expiación y otro tiene que ser por holocausto. ¿Qué cosa es expiación? Expiación es lo mismo que ser propicio, es decir, un pago. Eso se le llama redención. La forma más rápida de entender redención es que yo soy esclavo y alguien paga el rescate por mí. Alguien me compra, pero no para ser esclavo, sino para ser libre. Eso era muy común en el punto romano. Hoy la esclavitud es de otra forma, ¿verdad? Entonces, podemos decir que expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio. Esa es la expiación. Nuevamente, es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio. Eso es expiación. Ahora viene holocausto. ¿Qué cosa es holocausto? Holocausto es que se quema totalmente. Eso significa holocausto. Si nosotros estudiamos los sacrificios, nos vamos a encontrar que el primer sacrificio que se nombra en Levítico capítulo 1 es el holocausto, que es un sacrificio que se quema totalmente. Porque hay otros sacrificios que se sacrificaban, pero una parte del sacrificio le tocaba al sacerdote, de ahí comía él y comía su familia. Por eso de ahí tomó Pablo y diciendo, cuando dijo, no podrás bozar al buey que trilla, y dijo Pablo, ¿acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? Sí, obviamente tiene cuidado de ellos. Dice, pero no solamente por ellos, sino lo dijo por nosotros, dijo Pablo, ¿no? O sea, dando a entender que aquel que se dedica al ministerio, su derecho es vivir del ministerio. O sea, eso de que no, son ladrones y esa cosa, bueno, no estoy diciendo que no haya ladrones, sí los hay. Pero eso no anula el principio que Dios dejó, que aquel que trabaja para el ministerio, su derecho es vivir del ministerio. Así como el buey que estaba trabajando en el campo, no le ponían bozal. ¿Por qué le ponen bozal? Porque al momento que el buey va arando, va comiendo.
Entonces, al ponerle el bozal para que no coma, entonces Dios le está diciendo, no, si él está trabajando en el campo, tiene derecho el animalito a ¿qué? A comer del campo. Entonces sí, es como aquel pastor, igual, que si tiene un rebaño, tenía derecho a comer de la leche, del rebaño, ¿o no? Lo está cuidando. Es como si tú tuvieras un árbol de peras, y tú lo cuidas, y de repente da fruto, ¿no tienes derecho a comer de él? O que venga el gobierno y te dice, no, esta pera es para mí. Pues oye, yo la cuidé. Seguimos, versículo 4. Dice ahí, se vestirá la túnica santa de lino. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ok. El sumo sacerdote se tenía que vestir de una manera distinta. Y quiero enfocarme aquí para irnos por la parte final. Voy a leer otro versículo sobre las vestiduras. Éxodo 28:2. Anótalo. Éxodo 28:2. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón y a tu hermano para honra y hermosura. Ok. Las vestiduras que se nombran aquí en Éxodo 16:4 no son las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras sacerdotales tenían un efod, tenían varias túnicas con incrustaciones de oro y plata. O sea, se está diciendo que según los registros del Museo del Templo de Israel, las vestiduras sacerdotales valen $1.2 millones. Porque las tuvieron que volver a hacer. Entonces, según ellos, según sus registros, las vestiduras sacerdotales valen $1.2 millones. ¿Por qué? Porque tenían 12 piedras acá. Ónice, berilo, amatista. O sea, hay algunas piedras, hermanos, que ya no las encontraban. Y las tuvieron que desarrollar a base de moluscos en el mar. Hermano, esto fue todo un reto hacer eso, pero fíjate, Israel lo logró. Por eso, o sea, todas las vestiduras sacerdotales son de honra y hermosura. O sea, cuando el sacerdote salía en público con las vestiduras sacerdotales, era algo hermoso, porque las vestiduras sacerdotales eran algo sorprendente, hermano. O sea, se distinguía el sacerdote de todos. Eran para honra y hermosura. Las vestiduras sacerdotales, hermanos, son símbolo de la gloria de Dios. Y son símbolo de lo que Cristo dejó. El sacerdote, al ponerse solamente algo de lino, nos habla de la humillación de Cristo. Que dejó las vestiduras sacerdotales, las dejó. Y eso quiere decir que dejó la gloria, dejó la honra del cielo, dejó la adoración celestial, o sea, se despojó de las vestiduras sacerdotales y se puso algo de lino, es decir, se vistió de humillación. Porque normalmente las ropas del sumo sacerdote lo hacían lucir como un rey, porque utilizaba vestidos de colores brillantes como bordados de oro y de plata. Pero en el día de la expiación, el sacerdote parecía más bien un esclavo. Eso es interesante. En el día de la expiación, el sacerdote parecía un esclavo, porque se despojaba de eso para vestirse solamente unas ropas sencillas de lino, que eran menores que todos los sacerdotes corrientes. Por eso ese día era un día de humillación y de oración.
en el que el sumo sacerdote estaba en la misma presencia de Dios y tenía que vestirse para la ocasión. ¿Cuál? Humildad, humillación, obediencia. ¿Queremos agradar a Dios? Esas son las tres cosas que debemos de tener. Humildad. ¿Qué cosa es humildad, pastor? ¿Que me vista con harapos? Eso no es humildad. Eso es que eres un hombre que tal vez te vistes de una manera poco usual. Eso no es humildad. Humildad es que tú reconoces lo que en verdad eres. La gente se cree mucho porque su ropa es Hugo Boss o porque es Calvin Klein. Pero eso es ropa. ¿Qué es lo que en verdad eres tú? Y lo que debemos entender es que somos pecadores. Y que venimos aquí porque me dicen, están llenos de hipócritas allá. A ver, ¿quién es más hipócrita? ¿El que reconoce y viene a la iglesia porque reconoce? ¿O tú, que estás bien mal y piensas que no? ¿Quién es más hipócrita? Pues tú. Que yo por eso no voy porque allá son bien hipócritas. A ver, ¿quién es más hipócrita? ¿Tú, que estás bien mal pero dices que no? ¿O yo, que sí, estoy mal también, pero por eso busco? Es como aquel que dice, ahí en el hospital están puros hipócritas, pero él también está boqueando de enfermedad, pero él no va. ¿Quién es más? Razonemos, hermanos, en verdad. Pues mucha gente habla sin conocer, en verdad. Esa es la humildad. Tenemos que venir aquí con humildad. ¿Cómo es humildad? Reconociendo que necesito de Dios. Yo vengo porque necesito. Porque yo sé que separados de Cristo, nada puedo hacer. Si tú vienes con una actitud de que, no, pues vengo por cumplir. Vengo para que el papá no se enoje, porque mi papá, ya saben cómo es. En toda la semana me anda, dice. Y ya tan amenazó que si no vengo no me da mi semana. Pues ya tengo que venir, pues ya tan siquiera por el dinero, pues ya ni modo. Si tú vienes con esa actitud, hasta empeoras. ¿Por qué? Porque así como entraste, sales. Sin nada, sin conocimiento, sin renovación, sin nada. Pero cuando vienes con humildad, reconociendo que necesitamos de Dios, Dios te hace entender, y poco o mucho, pero sales de aquí y sales entendido que Dios está haciendo algo en tu vida. Por la palabra. La sencillez del vestido de lino reflejaba la indignidad y humildad de él y de todo el pueblo. ¿Cómo habían entrado Nadab y Abiú? Pues con altanería y... No, pues yo puedo. No, Dios les dice, no, tienen que entrar con humildad. Porque se presentan delante de mí. El sacerdote se podía poner de nuevo sus ropas normales solamente después de que él había hecho la expiación. Y termino con esto entonces. Quiere decir entonces que el antiguo pacto tenía un problema. ¿Cuál problema? Que era hecho por hombres imperfectos. Ese era el gran problema del antiguo pacto. Y tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos. El problema del antiguo pacto es que es hecho por personas imperfectas. Viene aquí una pregunta. Mientras vamos buscando Hebreos capítulo 7, versículo 11, con eso vamos a terminar. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué pasaba si entraba un sacerdote y se moría? Bueno, pues entraba, se dice en la tradición que entraban dos sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué entraban dos? Porque si se hacía solamente una vez al año, cuando aprendían, lo tenía que entrar otro
para ver cómo lo hacía. Porque obviamente ese es otro punto del antiguo pacto, que se morían. Por eso, hermano, regresar a la ley es una locura. Es una locura, hermano. Yo quiero ser judío. Está bien, o sea, si quieres tomar la nacionalidad y que te den tu pasaporte judío, está bien. Pero ya querer regresar a la ley es regresar a algo que tiene muchos defectos. Pero aquellos que regresan, hermanos, que no lo han entendido. Entonces, si entraba uno, pues entraba el sumo sacerdote y entraba otro con él para ver cómo lo hacía, porque él iba a ser el próximo. Entonces, cuando este sumo sacerdote se muriese, ¿qué pasaba? Él iba a asumir ahora el rol que a él estaba fingiendo. ¿Qué pasaba si se moría? Pues él tendría que ahora hacer ¿qué? La expiación. Pero ahora nuestro sumo sacerdote, hermanos, no muere. Y él es perfecto en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿qué pacto es mejor? El pacto de la gracia. 1000 veces mejor. Es verdad, o sea. Pero no es que la ley y esto. No has entendido. No has entendido. Termino. Hebreos capítulo 7, verso 11, y vamos a terminar con este pasaje. Dice ahí, Hebreos capítulo 7, verso 11, con eso terminamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ya se entiende, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el sacerdocio anterior, según la expiación, era imperfecto. ¿Por qué? Porque se podía morir, porque también el hombre que entraba era imperfecto, porque primero tenía que sacrificar por él primero y por su familia, y después venía por el pueblo. Por eso era imperfecto. Sí, porque cambiado el sacerdocio, versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué tenía el anterior? Debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ya lo dijimos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué se tiene que hacer expiación cada año? Ahí no lo dice, porque el sacerdote moría. Por eso se tiene que hacer cada año. Para aquí se hizo una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote ahora es eterno. Por eso esta fiesta ya se cumplió, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo ya hizo el sacrificio, pero una vez y para siempre. ¿Por qué ellos lo hacen cada año? Porque su sacerdote muere.
Porque tal sumo sacerdote nos convenía, versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, lino, ¿verdad? Lino, calzoncillos de lino, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuevamente, ¿qué pacto es mejor? El pacto en el que vivimos es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote vive para siempre y lo hizo una vez y para siempre. Y a esa fiesta no tenemos por qué hacerla. ¿Por qué? Porque nuestro Yom Kippur ya fue hecho. Entonces, no, el día de la expiación se acerca, hay que hacer esto y afligirnos. Ya no. ¿Por qué? Porque si el hecho de regresar a esa fiesta, hermanos, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es tan ineficaz como el anterior. Eso es una blasfemia. No puede ser. Pero bueno, la semana que viene vamos a analizar ahora estos dos machos cabríos que se echaba suerte sobre ellos. ¿Qué significa todo eso? Bueno, vamos a estudiarlo la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a orar y vamos a terminarlo.